¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Beatriz Ruiz y a nombre de la Fundación Innoma, creadores del sistema educativo basado en videojuegos TAC, TAC, TAC y de Basic Asesores Educativos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar de este año, que es el último del 2023 y que se titula Mi identidad docente, ¿por qué hago lo que hago y dónde lo aprendí? Cada día nos esforzamos por brindar a nuestros estudiantes las mejores oportunidades de aprendizaje para que alcancen su pleno potencial. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a considerar cómo lo que somos impacta y modela la experiencia educativa de ellos? Este webinar nos invita a mirar hacia adentro, reconociendo que nuestra práctica educativa es un reflejo de nuestro ser. Es un privilegio contar conmigo con la presencia de la maestra Macarena de Mateo. Bienvenida, Maca, cuya Gracias. experiencia enriquecerá nuestra comprensión de cómo la esencia de ser maestro se entrelaza con la excelencia educativa. Bienvenida. Permítanme presentarla. Macarena de Mateo Gorraes es maestra de educación y licenciada en pedagogía por la Facultad de Educación de la Universidad de Anáhuac. Se ha desarrollado en los campos de la tecnología educativa, el diseño curricular y el desarrollo profesional docente. Ha colaborado con la red de colegios Semper Altius y la Universidad Virtual Anáhuac en el desarrollo de cursos en línea. Fue asesora pedagógica en la actualización curricular del modelo Anáhuac 2016 y 2020 en la red de universidades Anáhuac. Actualmente cursa el doctorado de educación en la Universidad Iberoamericana. Su línea de investigación es la identidad práctica y reflexión docente. Es catedrática en las materias de currículum, fundamentos y modelos y diseño e innovación curricular en la licenciatura en pedagogía y coordina también el área de tecnología educativa en el Colegio del Bosque International School. Quisiera agradecer también a nuestros participantes. Muchos de ustedes nos han seguido en diferentes webinars que hemos organizado. Tenemos a maestros, estudiantes, padres de familia, educadores, amantes de la educación en México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Venezuela, entre otros países. Sean bienvenidos todos ustedes. Les invito a que durante el webinar, si tienen algunas preguntas, las envíen por el chat o el correo. Está conmigo también presente Carla Salazar, compañera del equipo de Innoma, y Ana Yajaira, también ayudándonos con todos los comentarios que puedan tener. Pues iniciemos, Maca, bienvenida. Muchísimas gracias, Betty. Gracias a todo tu equipo por esta invitación. Y pues esperamos que esta próxima hora, como bien decía, sea este espacio rico para mirar hacia adentro. Justamente me gustó esa frase. Tomarnos este tiempo de mirar hacia adentro. Y creo que también aplica con la época en la que estamos, ¿no? Porque pues ya se nos empieza a acabar el año, ya huele a Navidad, ya hay foquitos en todos lados. Y Justo. y pues también luego estos momentos de fines de año, inicios de año, fines de ciclos, inicios de ciclos se prestan para hacer este tipo de reflexiones. Entonces, sin querer nos tocó que el tema se acople a la época. Entonces, pues sin más, voy a, ya saben, empezar a compartir pantalla para que entremos en materia de inmediato. Déjenme quitar esto porque luego no veo qué está sucediendo. Muy bien, Maca. Listo, pues como bien dice Betty, el día de hoy el tema que vamos a tratar es este tema de la identidad docente, que nos ayuda a reflexionar justamente en esta pregunta, ¿no? De por qué hago lo que hago como docente, todo lo que voy a hacer, me refiero ahorita es como docente, y dónde lo aprendí. Sí. Entonces, justamente la idea de este espacio es que sea un espacio de reflexión, que sea un espacio, como decíamos al principio, de mirar hacia adentro, de detenernos un momento en el tiempo y pensar un poco en nosotros, pero no vamos a pensar como está aquí la escultura de Rodin, ¿no? O sea, simplemente pensar por pensar, sino lo que queremos es darles herramientas para llevar a cabo una reflexión sistemática, que tenga un cierto orden, que tenga una cierta lógica, unos ciertos como puntos clave que nos permitan que estas reflexiones y esta información que surge a través de nuestras reflexiones la podamos utilizar para tomar decisiones para la práctica.
y, como les digo, para la práctica docente, que nos permita tener mucha más conciencia justamente de por qué hacemos lo que hacemos y a partir de ahí ver si hay algo que queremos cambiar o darnos cuenta de cómo fue que llegamos hasta donde estamos y por qué hacemos este tipo de cosas, etcétera. Y para lograr esto, para lograr esta reflexión sistemática, pues el día de hoy vamos a hablar de dos conceptos clave, que aunque son esto, ¿no? Son ideas, son conceptos, cuando los utilizamos juntos y de manera sistemática, pues se convierten en una especie de herramientas que nos ayudan justamente a hacer estas reflexiones. Y el primer concepto del que vamos a platicar es qué es esto de la identidad docente. Y ahí a lo mejor podemos dar un mini espacio para ver si alguien en el chat o a través del foro de preguntas nos quiere compartir si alguien ha oído algo de la identidad docente, si es un tema que le suena, no tanto, ¿qué concepto tienen de la identidad docente? Vamos a dar unos minutos a ver si alguien nos contesta en el chat. Sí, qué interesante, Maca, porque como bien dices, normalmente identificamos a lo largo de pues nuestra labor, ya sea planeando las clases o buscando recursos para nuestros alumnos, pues en el exterior, ¿no? Vemos que hay en Internet, qué tipo de recursos podemos utilizar para poder pues dar lo mejor a nuestros alumnos, pero cuántas veces pues vemos esta imagen como lo pones, ¿no? Reflejados nosotros en un espejo y entendiendo quiénes somos. Justamente. Y también aquí un elemento importante que vamos a revisar más adelante es que a lo mejor pensamos que esta idea de identidad va de quién soy y es un asunto como mucho más personal en el sentido de quién soy y qué hago en esta vida, ¿no? Pero también aquí el apellido docente, pues le da un giro diferente, ¿no? O sea, sí tiene que ver con quién soy, pero no nomás quién soy como persona, aquí es quién soy como docente. Y aquí ya Estela nos ayuda con, a mí me viene a la mente la idea de autoobservarme como docente y también ver cómo me observan otros. Esto está muy interesante, Estela, ¿no? Porque son dos elementos. Uno, yo como persona y otro, mi contexto. Y justo ahorita vamos a hablar del contexto. Luego Luis Alberto nos comenta, considero que son las características con las que nos reconocemos con el quehacer en los procesos de enseñanza, aprendizaje y acompañamiento. Perfecto, características también es una palabra clave. Y el segundo concepto que vamos a trabajar el día de hoy, y lo vamos a trabajar a través de otras herramientas, es la idea de la experiencia. Vamos a voltear a ver esa historia que hemos vivido desde que empezamos a dar clases hasta hoy, porque muchos de ustedes seguramente vienen de dar clases, y voltearla a ver, como les decía, de una manera sistemática, con la lupa de un autor en especial que ahorita les comento, para darnos cuenta de cómo estas experiencias han ido construyendo nuestra identidad. Entonces, nada más para dar un pequeño encuadre, pues estos son los dos conceptos que nos van a ayudar a hacer la reflexión sistemática de la que hemos estado hablando. Si hay algún comentario más por el chat, pues ahí me interrumpe. Sí, Ahora, sí. también es importante comentar, ¿no? Que este tipo de cosas no salen de la manga. Todo lo que yo les vengo a platicar el día de hoy, pues parte de una investigación doctoral que, bueno, incluye más cosas, pero aquí les quise poner como 4 conceptos clave, que son los que nos han dado este marco conceptual y teórico para sí que enfocar estos dos conceptos, ¿no? El primero es, ya lo empezamos a platicar un poquito, la identidad docente, que hay muchas maneras de verlo, pero nos vamos a basar en los contenidos y procesos que nos llevan a la construcción de esta identidad y a reflexionar en cómo esta identidad impacta en la práctica. El segundo concepto, que ven más hacia la derecha, el DPD, es desarrollo profesional docente, y es de donde surge esta investigación, ¿no? Esta preocupación de cómo formamos a los docentes. Hace rato lo decías, Betty, hay muchas cosas externas, pero queremos en esta investigación, y por eso surgió la identidad docente, porque no crean que era el concepto con el que inició esta investigación, este enfoque que le da el desarrollo profesional es un enfoque mucho más centrado en el profesor, en entender que el desarrollo profesional nos lleva a una actividad de aprendizaje. El profesor tiene que aprender algo para desarrollarse.
es continuo, no nada más es los viernes últimos de mes o las jornadas que luego damos al inicio o al final del ciclo escolar, o sea, el desarrollo, como su nombre lo indica, es progresivo, ¿no? Entonces tiene que ser continuo. Y nos lleva a este concepto que me gusta mucho, que es la profesionalización, que es fortalecer este cuerpo de conocimientos propios de la profesión docente, porque la profesión docente a lo largo de la historia pues incluso se ha comparado con una vocación como la de los sacerdotes, ¿no? Entonces lo haces por amor al arte, o sea, y sí, yo sé que muchos aquí tienen mucho amor al arte, a la docencia, pero también es una realidad y a veces esto luego no es tan conocido para quienes no ejercen la docencia, que tiene un cuerpo de conocimientos que cada vez se hace más grande porque cada vez tenemos que manejar más cosas, ¿no? Entonces, es darle también como este lugar a la profesión del docente. Y bueno, ya a niveles mucho más teóricos y metodológicos, estamos sustentados en una teoría o en un paradigma que se llama el interaccionismo simbólico, que no me voy a meter mucho por ahí, pero simplemente es el que nos ayuda en todo este relación de conceptos de los que les estoy hablando, nos ayuda a centrarlas en un contexto, porque el interaccionismo simbólico y la teoría de la identidad justamente nos dicen que nosotros conformamos nuestra identidad a partir de esta interacción con el contexto. Entonces el contexto es un elemento importante para construir nuestra identidad. Y por último, pues la metodología que sustenta esta investigación es el método narrativo, que otra vez, así como el DPD, es centrarse en la experiencia, por eso les diría que vamos a pensar en nuestra experiencia, vamos a mirar hacia atrás y comprender los significados que les damos a esta experiencia. Entonces, esto es rapidísimo, una embarrada de los sustentos teóricos que están detrás pues, de estos conceptos y de estas herramientas que les voy a platicar a continuación. Y qué importante, Maca, lo que mencionas, porque pues muchas veces cuando hacemos este análisis introspectivo, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos, dónde estamos, pues probablemente lo vemos como una actividad a lo mejor un poco más cotidiana, ¿no? De decir, a ver, hoy voy a pensar en mí, pero lo que dejas ver con esto es que pues no es un término tan, ¿cómo decirlo?, indiferente, o sea, algo que se ha venido estudiando y existe toda esta evidencia y todos estos estudios detrás que nos ayudan como a comprender y a sustentar que pues es algo muy importante, ¿no? Como maestro que hay que tomar en cuenta y pues gracias por compartir esta información, Mac. No, yo feliz, feliz, feliz. También les podemos compartir recursos de identidad docente y artículos si alguien está interesado. Muchas gracias. Entonces, pues bueno, ya quitándonos de la teoría, pero para que vean que sí hay sustento detrás de esto, pues vamos ya ahora sí entrar en materia, a tratar de definir de una manera muy rápida qué es esto de la identidad docente. Y como les decía hace rato, este es un concepto que se ha investigado ya bastante, tiene como 20 años, un poquito más, que ha estado fuerte la investigación respecto a la identidad docente, pero se ha estudiado desde muchas disciplinas y pues cada disciplina la ve como quiere. Y así me importaba aclararles que el día de hoy esta idea de identidad docente, o más bien este concepto de identidad docente que yo les traigo, viene desde la sociología, porque como sociología y sociología social, porque como les decía, nos importa mucho entender también qué papel juega el contexto en esta construcción de la identidad. Entonces, vámonos a una definición. Les prometo que creo que es la única, o si no, solo hay dos en toda la presentación, pero bueno, una definición después de hacer una revisión bastante amplia, es la identidad docente es un constructo más o menos permanente, pero a la vez en constante construcción, que delimita las creencias e ideas que el docente asume como verdaderas y que determinan la percepción que tiene sobre su eficacia, desarrollo profesional y la habilidad de lidiar con el cambio. Estas percepciones resultan sumamente importantes, pues se transforman en guías para la práctica. Me van a decir, Macarena, ¿qué quieres decir con todo eso? Entonces, vamos a tratar de desmenuzar este concepto que les acabo de dar, esta definición que les acabo de dar. Y la primera y más importante es que delimita las creencias e ideas que el docente asume como verdaderas. Todos en nuestro actuar cotidiano hay ciertas cosas que nos suenan o que no nos suenan, que nos parecen correctas o que no nos parecen correctas. Y a partir de eso que nosotros hemos construido, tomamos decisiones de esto sí lo hago o esto no lo hago. Para la identidad docente es más o menos lo mismo. Son todas esas creencias e ideas respecto a la docencia que yo como docente dije,
esto sí me parece. Y entonces nos llevan al segundo componente, que a partir de esas creencias que ya adopté y que asumo como verdaderas, se convierten en guías para la práctica. Entonces, es decir, voy a actuar de una u otra forma a partir de estas creencias que pues, ya tengo como que enraizadas en mi persona. Y otra idea muy interesante de la identidad docente es que está en constante cambio. No podemos decir, esta es mi identidad, punto, es inamovible, ya así soy y a ver quién me cambia. No, porque aquí está la parte que es muy interesante y por eso les decía que es tan importante el contexto, porque a partir de lo que voy viviendo, de mis experiencias en el día a día, estas creencias obviamente van cambiando y por lo tanto mi práctica también va cambiando. Por eso también está conectado con la formación docente. Porque si yo entiendo qué creencias hay detrás de mi actuar, pues puedo a lo mejor darme cuenta que tengo una creencia que está ahí metida en mi cabeza, porque tuve una mala experiencia y a lo mejor no es la más adecuada esa práctica, ¿no? Entonces también puede servirnos por eso les decía que el chiste de esto es que sí veamos hacia adentro, pero que una vez que lo tengamos consciente nos sirva para tomar decisiones. Entonces, una vez entendido, les digo, esto es lo más importante, es lo que tengo ya asumido como verdadero, que me ayuda a tomar decisiones en la práctica y está cambiando. Entonces, si está cambiando, pues sí tenemos que preguntarnos un poco cómo se construye, cómo hemos llegado a esta identidad, porque otro elemento interesante es que todos tenemos, o sea, todos los que nos dedicamos a la docencia, tenemos una identidad docente, pero no necesariamente sabemos que la tenemos, o nunca hemos pensado en ella, o nunca hemos tratado de caracterizarla. Entonces, estudiarla desde un punto de vista teórico y conceptual, pues nos permite como que desmenuzarla. Entonces, también en la revisión, hemos visto que la identidad se construye a partir de ciertos contenidos, que son, imagínense que son como piezas de Lego que vamos armando pues nuestra identidad, ¿no? El cuadro de nuestra identidad, que obviamente en determinado momento, si saben que esa pieza verde ya no me gusta, le pongo una roja, ¿no? A partir de lo que voy aprendiendo. Entonces hay contenidos que son externos, por eso la importancia del contexto y la relación con otros, y aquí otros pueden ser, ¿no? Los obvios, por decirlo así, mis alumnos, mis compañeros, los directores, no sé qué, pero incluso puede ser mi hijo, mi hermano, mi papá, que también tiene una influencia en mí, aunque no esté directamente relacionado con mi contexto docente. Y por último, los contenidos internos, que estos sí ya son como más introspectivos, que tiene que ver con las emociones que vivo en mi práctica, esas experiencias o esos aprendizajes que son significativos. Y aquí está el elemento diferenciador de si yo hablo de identidad a secas o si yo hablo de identidad docente, que son esos elementos profesionales. O sea, aquí sí es toda la teoría, venga toda la pedagogía, la didáctica, la evaluación, la psicología, el manejo de grupos, la tecnología, todo eso que yo como docente necesito saberlo. Esto es lo que hace diferente si yo hablo de identidad a secas que si yo hablo de identidad docente. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Y yo creo que estaría bien preguntar si tienen alguna pregunta hasta aquí o continuamos, ¿no? Que está muy interesante. Parece que por el momento vamos bien. Entonces, si quieres, Vamos bien. continuamos. Y bueno, nada más para tener un poco en contexto, la idea es que después de esta presentación, Maca tiene preparada una actividad que nos gustaría compartir. Es un grupo muy adecuado de participantes, entonces vamos a probar con ustedes a ver cómo lo ven. Gracias, Maca. Sí, justamente, ¿no? Y antes de seguir, ¿no? Estos contenidos, pues ya los vamos a aterrizar en estas 4 cosas que vamos a llamarle motivaciones, roles y conocimientos. Pero antes de explicar cada uno de estos, sí los invito a que aprovechen este espacio. Ya están aquí, ya se conectaron, por algo decidieron darle clic al registro en el webinar. Entonces, como les decía, este es un espacio de reflexión, entonces yo puedo hablar todo lo que quiera, pero va a tener un impacto en medida en que ustedes empiecen como que a aterrizar estos contenidos a su práctica docente. Entonces, sí los invito que mientras voy explicando estos 4 contenidos, saquen una pluma, una hoja, una servilleta, abran un documento en su computadora, tienen una tableta a la mano, el celular, lo que sea, ¿no? Donde puedan escribir. Y conforme vamos explicando cada uno, vayan tratando de pensar, bueno, ¿cuáles son los míos? Yo voy a darles ejemplos, pero piensen en ustedes, porque volvemos a lo mismo. Esto va a ser rico e importante en medida en que lo hagan suyo. Entonces, el primer
contenido, o sea, como les decía, los que les presenté anteriores, externos o internos, vienen de la teoría. Estos 4, después de estudiar esto, son míos, ¿no? Es mi propuesta para guiar a docentes a reflexionar sobre su identidad. Entonces, el primer contenido que les planteo es pensar en estas motivaciones. Estas horas sí que son como las causas últimas, es ¿por qué estas preguntas trascendentes de por qué soy docente? O sea, ¿qué me hace levantarme todas las mañanas y entrar a un aula? ¿Qué emociones me genera ser docente? Y aquí las respuestas pueden ser infinitas, ¿no? Soy docente porque toda mi familia ha sido docente, soy docente porque admiro mucho a mis maestros y siempre quise ser con ellos. No sé por qué soy docente, pero jugaba con mis muñecas cuando, ¿no? Y mi pizarrón, todos jugamos con un pizarrón y con los peluches a ser docente. Entonces, ¿cuáles son esas motivaciones que los tienen en la docencia? A mí, los ejemplos que les voy a dar son personales, ¿no? Son mis alumnos están primero, quienes me conocen pueden saber que, o sea, voy a ir a dar clase y el mundo se puede acabar, pero yo estoy dando clase, lo siento. Si tienes algo importante, es más, a mi jefa no le he contestado porque estoy dando clase, ¿no? También me motiva esta idea de que puedo formar a otros, ¿no? Puedo tener un impacto en la vida de otros. Es mi lugar seguro. El mundo igual se puede estar cayendo, yo puedo estar muy mal humor, pero adentro del salón todo fluye, todo funciona. Y pues me da una gran satisfacción ver que mis alumnos aprendan, ¿no? Cuando ya llegan y te dicen algo relacionado con el contenido de tu materia o te encuentran tiempo después y te dicen, ay, es que gracias a que tomé tu clase pude hacer esto y aquello. Entonces, esas son mis motivaciones. Eso es lo que me hace ir todos los miércoles a dar clase. El siguiente contenido es externo. Este no es nuestro. O sea, sí es nuestro porque nos lo apropiamos, pero no lo definimos nosotros. Aquí hablamos de perfiles, funciones, todo eso que la sociedad puede ser una, que la institución en la que trabajamos puede ser otra, pero sí son estos deber ser, estas funciones que el exterior plantea que debe de ser un docente y las que nosotros adoptamos como propias, las que sí nos hacen sentido, las que son las que conforman nuestra identidad. ¿Qué tipo de funciones? ¿No? Siempre hemos oído, el docente ya no es un transmisor de conocimientos, es un formador, es un acompañante, incluso ahorita, bueno, no ahorita, la SEP en nivel medio superior sacó un perfil docente que dice que tiene que tener estas 5 cosas, ¿no? Que ven del lado derecho. Tiene que tener una identidad profesional, tiene que tener conocimiento del currículum, tiene que saber planear, tiene que participar activamente en su comunidad y tiene que analizar su práctica. Eso es el deber ser que nos dice la Secretaría de Educación Pública para docentes de nivel medio superior. Entonces, aquí la pregunta es, de eso que les dice el deber ser del donde quieran, repito, puede ser la sociedad misma, ¿no? El maestro es un ejemplo. O a lo mejor hay instituciones donde tienen un perfil docente muy definido y hacen una buena labor de comunicación y entonces les queda claro que aquí, no se voy a inventar, el docente es un acompañante para el aprendizaje. Entonces, de todos esos roles que hemos escuchado, que están escritos o no, ¿cuáles para ustedes son importantes? ¿De cuáles se apropian? ¿Cuáles sí lo sienten como propios? O sea, si yo veo estos que plantea la SEP, para mí el conocimiento del currículum es muy importante, pero pues porque soy pedagoga y doy clase de currículum, más me vale, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus motivaciones para adoptar uno u otro rol que les sea significativo. Maca, y aquí, perdón que te interrumpa nada más para nuestros participantes que están aquí de otros países en Sudamérica, bueno, nada más tener en cuenta que la Secretaría de Educación Pública son estas siglas que ya Maca explicó. Y bueno, también abro la pregunta, ¿no? A lo que tú mencionas, ¿es el mismo tipo de requerimientos que se exigen de sus gobiernos hacia el docente? ¿Cómo es ese perfil, digamos, en cuanto a la identidad, a lo que se espera de ellos? Entonces, nada más sería muy interesante si hay alguno de ustedes que venga de un país fuera de México compartir estas ideas. Pero bueno, gracias, Maca. No, sí, claro, y gracias por la aclaración, tienes razón, ¿no? O sea, una cosa es lo que diga la autoridad educativa de nuestro país, pero también sería un estudio interesante y una conversación interesante, pues cuáles esos roles docentes que otros gobiernos ponen
sobre la mesa, ¿no? Y identifican como prioritarios. Pasando al tercer contenido, nos centramos en los conocimientos. Y aquí sí ya, o sea, estos sí son conocimientos de libro, de enciclopedia, ¿no? Todo lo que les decía hace rato, toda la pedagogía, la didáctica, la psicología, la tecnología, el manejo de emociones, todo lo que se les pueda ocurrir, pero aquí sí estamos hablando de contenidos teóricos. O sea, sí irnos a libros, sí estudiar a, no sé, Comenius, sí estudiar a Tyler, sí estudiar a, obviamente les digo, yo me sé los pedagogos, pero no sé, estudiar a Skinner, estudiar a, para ver las etapas, estudiar a, se me fue el nombre de las etapas, Piaget, gracias, ¿no? Vygotsky y demás. Entonces, aquí sí es irnos a la parte fuerte de conocimientos teóricos necesarios para ejercer la docencia. Entonces, de todos esos conocimientos que tienen, que seguramente han adquirido a lo largo de esa experiencia, ¿cuáles serían más importantes para ustedes y por qué? Porque seguramente estos conocimientos al final se convierten en herramientas, ¿no? Para sobrevivir en el aula. Entonces, ¿cuáles son los más importantes para ustedes? Bueno, si yo hablo de mi experiencia, el número uno sin duda es la didáctica, pero también últimamente me he dado cuenta que la evaluación y la retroalimentación bien dadas son mis grandes aliados y pues la tecnología, porque a eso me dedico y la verdad es que es muy divertida. La tecnología le agrega un gran toque de emoción a todas nuestras clases. Y por último, estos conocimientos prácticos, estas prácticas, estos yo creo que son los más divertidos porque son los más diversos, porque es ese know-how, ese saber práctico que no viene en ningún libro, pero que yo he adquirido porque lo hice una vez y no me salió y la vecina me dijo, haz esto y sí me salió, pero a eso que me dijo la vecina yo le agregué aquello porque lo leí en un libro, porque lo vi en un consejo técnico, porque lo vi en una capacitación, porque yo qué sé. Y entonces es algo que poco a poco he construido y es eso, son como mis rutinas, ¿no? Lo que siempre hago y que siempre sirve. Y esto a lo mejor obviamente ha tenido cambios a lo largo de su carrera, pero todos los docentes tenemos estas rutinas que caracterizan incluso, a lo mejor son esas cosas que nuestros alumnos se acuerdan de nosotros, ¿no? Y que caracterizan nuestra práctica. ¿Por qué? Porque funcionan. Sé que si me sostengo de esto, va a funcionar y me va a sacar del bache, ¿no? Otra vez, si hablo de mi práctica docente, para mí lineamientos claros. Una regla de oro es, o sea, digo el primer día de qué se va a tratar la clase y cuál va a ser el trabajo final. Cabe aclarar que yo doy clase en educación superior, ¿no? Entonces, y si ya lo puse y ya está dado de alta y ya está en la plataforma, que es el segundo, uso muchas plataformas, pues ya ni modo, y incluso puede jugarme en contra, me ha pasado, ¿no? Que, no lo puse ahí y no lo dije a tiempo, entonces pues ni modo y ahora sí que el alumno gana, ¿no? Entonces, estos son mis saberes prácticos, mis estrategias que me han funcionado y que he repetido a lo largo de mi experiencia docente. Entonces, con esto ya llegamos o sea, ya explicamos los 4 componentes de la identidad docente. Y como decía Betty, vamos a tomarnos un pequeño momento para que Maca deje de hablar y pensemos un poco, y si quieren compartirnos en el chat mejor, porque entonces vamos a poder hacer una plática, pero si no, me conformo con que, repito, lo apunten en su servilleta, en un papel, en donde ustedes quieran. Entonces, para recordárselos un poquito, les pregunto, ¿cuáles son las motivaciones que están detrás de su yo docente? ¿Por qué son docentes? ¿Qué sentimientos positivos y negativos también puede ser, ¿no? Les genera ejercer esta gran y hermosa labor, porque yo sí le tengo un gran respeto y admiración a todos los docentes de este mundo. Entonces, un minutito. Y si nos quieren compartir en el chat, ¿qué los mueve a ser docentes? Súper bien, aquí estaremos leyendo lo que nos compartan y será un buen ejercicio. Digo, probablemente se lo han preguntado varias veces y lo tienen muy claro, pero la práctica y la rutina diaria muchas veces nos llega a cuestionar, ¿no? Recuerdo cuando estuvimos en pandemia y también pues que se pasaron momentos muy especiales, ¿no? De distintos tipos. Nosotros tuvimos la oportunidad a través de estos webinars de pues estar en comunicación con maestros,
a la distancia y pues había muchos que se cuestionaban por qué soy docente, ¿no? Viviendo esos momentos. Entonces, ya pasó eso y pues vamos a ver qué es lo que hemos recogido. Y pues a ver, si Maga, ¿quieres leerlos o te ayudo? Tú dime. Y pues si quieres uno y uno. Vale. A ver, Estela nos comparte, mi motivación es contribuir a la formación de personas, en mi caso profesionales de la educación básica. Gran labor, mi querida Estela. Y María Bedia pone, poder sembrar en cada estudiante que ellos son el verdadero cambio en el mundo. Soy profesora de enfermería. Wow, y vaya labor en estos últimos años, de verdad ejemplar. Ya lo creo que sí. Es eso. Siempre ponemos semillas, ¿verdad? En nuestros alumnos. Y es algo que se dice fácil, ¿no? Si es formar a otros, pero, o sea, si ya lo piensas, implica una gran responsabilidad. Así es. Y Esteban, vas, Maca. Esteban nos dice, soy nuevo en el mundo de la docencia, nivel medio superior, y me motiva mucho tener la oportunidad de poder moldear mentes y motivarlos a descubrir el mundo de la ciencia. O sea, en el mundo actual, Esteban, tienes una gran labor, porque justamente hacia allá está jalando las tendencias, ¿no? O sea, mucho se habla de quienes ahora sí que gobiernan son quienes producen tecnología, quienes están metidos en el mundo de la ciencia y no quienes la consumen. Entonces, motivar mentes jóvenes para la ciencia es muy relevante en nuestra sociedad. Entonces, vamos a lanzar la siguiente pregunta, si te parece, Betty. Lo seguimos leyendo, esto es continuo, tampoco los queremos Continúa. presionar porque nuevamente es un proceso de reflexión y está muy feo que alguien me esté correteando con mi reflexión. Pero recordando, ¿no? El siguiente componente, recuerden que es externo, y entonces de esos perfiles, esos roles, esos ideales, esos deber ser, que su contexto, vuelvo a lo mismo, llámense sociedad, llámense sistema educativo, llámense institución en la que trabajan, eso que dicen afuera que debe de ser el docente, para ustedes, ¿cuál sí es válido? ¿Cuál es el importante? ¿O cuál es, verdad? No tenemos que escoger uno. Aquí me pueden decir, soy formador, y se vale, soy transmisor de conocimiento, soy guía, ¿qué son? ¿Qué roles son importantes? Y como bien decías hace rato, ¿no, Betty? Pues estos roles se han ido transformando a lo largo del tiempo y ahorita, pues cada vez tienen más roles los docentes, porque Así es. desafortunadamente las familias han mandado a las escuelas muchos de los elementos de la formación de los niños ya caen sobre las escuelas. Entonces eso implica que el rol docente se haga todavía más Más amplio. completo. Definitivamente, y yo creo que va ligado al rol, pues, de la mujer dentro del contexto familiar, ¿no? Y de esta participación cada vez, pues, más activa a nivel profesional y que eso ha obligado, pues, a que los niños también busquen en las escuelas y en las maestras y maestros ese apoyo que muchas veces en casa es más complejo, ¿no? Por toda la dinámica que viven actualmente las familias. Pero bueno, así es, y el rol cambia y hay que adaptarse y es complejo, ya lo creo que sí. No sé si entre nuestros participantes haya algún maestro de educación básica que quiera contar o que pueda aportar en este aspecto sobre roles con niños pequeños o inclusive, ¿no? Como dices, Maca, a todos niveles sucede cómo Sí. evolucionan estos roles. Si no seguimos, aquí ya tenemos un rol. Está. A ver, Betty, si quieres. Pues Estela, mi rol en cuanto a perfil o función es despertar el deseo de los alumnos por aprender cada día, tratar de responder a las necesidades educativas de los estudiantes normalistas con los que trabajo como guía en la construcción de sus conocimientos. Wow, muy interesante y difícil, pienso yo, motivar a nuestros alumnos. Esmeralda nos dice, soy estudiante en el ambiente de la docencia, me motiva poder ayudar en el desarrollo del aprendizaje y la enseñanza y poder dejar huella. También hay una frase muy linda que dice que a un docente lo van a recordar miles de personas, porque no sé si tenemos de a 30 por generación y damos 30 años de clase, imagínate, ¿no?
Entonces, tener la posibilidad de que tanta gente nos recuerde, para bien o para mal, ¿no? Pero nos recuerden, es una linda manera de dejar huella. El siguiente contenido, y este a lo mejor es un poco más fácil, ¿no? O sea, no es tan profundo, no tenemos que hacernos preguntas tan trascendentes, son esos conocimientos propios de la docencia que han adquirido y readquirido, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿Cuáles son más importantes para ustedes? ¿Cuáles son sus mejores aliados? O sea, y aquí lo pueden así hacer tan específico o tan general como quieran, así de toda la didáctica o decir, no, la estrategia de la metodología basada en proyectos o no, mi mejor herramienta es las rúbricas, yo qué sé, ¿no? Lo que les decía, todos esos conocimientos teóricos, aquí sí vámonos por favor a la teoría, porque es importante si queremos hablar de una profesionalización de la docencia, pues lo que nos distingue de otras profesiones y lo que nos hace ser docentes y ese cuerpo de conocimientos por el que por un lado somos responsables de aprender y de, ahora sí que aplicar, es lo que va a permitir que cada vez consolidemos más esta profesionalización. Correcto. Y aquí, bueno, en lo que escriben sus ideas, pues me viene a la mente que mencionas conocimientos en pedagogía, didáctica, pues nosotros desde INOMA, que desarrollamos estas herramientas didácticas digitales, pues también ampliamos, ¿no? Este conocimiento hacia, pues, el desarrollo de habilidades digitales y cómo, pues, el aprendizaje se puede lograr también con aliados como ahora viene, ¿no? La inteligencia artificial, o sea, qué tanto este tipo de herramientas de conocimientos en otras áreas un poco alejadas de lo que nosotros hacemos, pues también son importantes de ir adquiriendo y adaptándonos. Y justo, mira, yo creo que coincidió, aquí tenemos a Miss Irma Tobar, que Ajá. es maestra de computación. Ah, sí. Entonces, a lo mejor aquí uno de los elementos de así son los conocimientos propios de la docencia, pero un conocimiento propio de la docencia también es el conocimiento de mi materia, que Claro. mucha gente cree que es lo único que importa para clases. Yo sé de esto, entonces voy a dar clases y la realidad es que el porcentaje es bastante menor, pero claro que es importante tener ese conocimiento, sobre todo si ya hablamos de niveles secundaria, medio superior, bachillerato y sobre todo en educación superior, pues el tener los conocimientos de lo que estamos enseñando, ¿no? Sí, y justo Estela también complementa esa misma respuesta, ¿no? De poder, conocimientos pedagógicos relativos a las materias de las que estoy encargada, ¿no? Justo es lo que estás diciendo, Mica. Y qué bien, Estela, definitivamente. Y por último, apunten también por ahí, cuáles son esos conocimientos prácticos, les decía, a lo mejor estas rutinas que son los más valiosos, que son los que funcionan, que son los que han ido construyendo a lo largo del tiempo. Los docentes que tienen mucha más experiencia, este bagaje de conocimientos es mucho más amplio. Los nobles, los que están empezando, muchas veces empezamos muy by the book, ¿no? Y la teoría dice que esto es lo importante y el paso 1 y el paso 2, y poco a poco, conforme vamos agarrando esta experiencia, vamos generando estos conocimientos prácticos y entonces ya hay pasos que nos podemos brincar, que podemos fusionar, que sabemos que no funcionan y entonces no los hacemos aunque la teoría los diga, ¿no? Este, recordando que es un conjunto de conocimientos habituales, no sé si era habilidades, aptitudes y oportunidades. Qué interesante esta idea de las oportunidades, ¿no? Que también nos permiten aprender. Una oportunidad nos permite aprender. Habilidades, Habilidad. sí, perdón. Que luego las habilidades que pueden ser habituales, ¿no? Estos conocimientos prácticos se convierten en hábitos luego de la Es docencia. Gracias. Eh, entonces, espero que después de estos minutitos de compartir con nosotros, hayan podido generar esta lista de sus 4 contenidos: motivaciones, roles, conocimientos y prácticas. Y cuando los vean, ¿no? En lista, en prosa o como lo hayan puesto, puedan empezar a identificar cómo es su identidad docente, qué elementos la conforman, a qué es a lo que le dan más relevancia, cuáles son estas creencias y estas motivaciones que hay por detrás que los llevan, como les decía hace rato, a pararse en el aula todos los días, de todo eso que han aprendido, qué es lo que más valoran, porque es lo que más les ayuda para su práctica. Entonces, a partir de
desmenuzar la identidad de esta manera, identificando componentes o contenidos, podemos ahora sí que caracterizar nuestra identidad y a lo mejor hasta escribirlo, ¿no? Yo en los talleres que estoy dando al respecto invito a los docentes a después de ahora sí que desmenuzarla, ¿no? Que también es un proceso de aprendizaje, ya lo partí en pedacitos, ya lo analicé, ahora vuélvanlo a integrar, hagan una síntesis y a lo mejor aviéntense 2, 3 líneas de yo como docente soy, mi identidad docente es. Y aquí leo a Estela que comparte que una práctica que le ha servido mucho es que al inicio del curso elaborar con los alumnos las normas para el curso y respetarlas todos. Otra es incluir los dispositivos tecnológicos en el desarrollo de la clase. Gracias, Estela. Muy buenos conocimientos prácticos, Estela, ¿no? Hacer estas normas compartidas. Y Betty va a estar muy feliz porque integras tecnología en tu clase. Sí, sí, muy bien. Entonces, Pues antes de con que se nos esto, acabe el... sí, perdón, Maca, nada más tengo la duda. Entonces, de lo que entiendo, pues con entender, con analizar estos 4 elementos o estos 4 componentes, es suficiente como para poder tener una idea de tu identidad. Sí, justo, o sea, te digo, esta es una propuesta como para reflexionar al respecto, porque como te digo, si te metes en la teoría vas a encontrar muchas definiciones, vas a encontrar, hay gente que no habla de contenidos, hay gente que habla desde otras teorías de posiciones, ¿no? Entonces, esta es una propuesta, no es la única, pero es una forma que he encontrado de justamente cómo tratar de desarmar ese rompecabezas de la identidad, porque nos guste o no, y lo hayan reflexionado o no, la tenemos. Ahí está y es lo que nos guía en la práctica, lo que nos dice qué hacer y qué no hacer. Y la idea es hacerla consciente para entonces utilizarla como una Y se ve sencillo. herramienta. Un poco más rápido porque ya se me va a acabar el tiempo, Betty. Bueno, vamos. Entonces, una vez que identificamos estas características de la identidad, la segunda pregunta que quiero que nos hacemos es ¿cómo la construimos? ¿No? O sea, ¿de dónde salió? Y aquí lo que les decía hace rato, la construimos en la práctica, la construimos siendo docentes. Y la verdad es que sabemos que nuestro camino, y en todos, no solo en la docencia, ¿no? O sea, en la vida no es un camino recto, es un camino que se ve más o menos como el que está ahorita en la pantalla. Y en ese camino pasan cosas, tenemos eventos, tenemos experiencias, si mis animaciones funcionan, ahí están, ¿no? En este camino suceden, vivimos eventos, vivimos incidentes, ¿no? Los pueden llamar algunos, o vivimos experiencias que nos van marcando. ¿Y por qué nos marcan? Porque nos llevan a aprender algo. Y aquí, ojo, estas experiencias no necesariamente siempre son bonitas, a veces se aprende de las malas, y creo que a veces se aprende más de las malas, ¿no? Bien dicen, y en educación, a veces en teoría lo manejamos muy bien, ¿no? El error es el que más nos lleva a aprender, y luego tratamos de evitar el error, pero no importa, aquí sí conceptualmente el error o las malas experiencias, porque a veces no son errores nuestros, ¿no? Es una situación de la vida, pero que nos lleva a aprender. Entonces, el siguiente paso para reflexionar sobre nuestra identidad es justamente pensar en cómo la hemos construido. Y aquí les voy a presentar una herramienta, tal cual es una herramienta, y esta se la pueden llevar a clase porque no solo sirve para reflexionar sobre la identidad docente, que se llama Journey Plot, ¿no? O sea, así es el nombre que le pusieron. Y recordemos que journey quiere decir camino, entonces es una manera de contar nuestra historia o es una manera de contar nuestro camino. Pero volvemos a lo mismo, lo que queremos aquí es sistematizar nuestros procesos de reflexión. Entonces, si bien nuestra práctica se ve como esa carretera en la pantalla, esta herramienta del Journey Plot lo que nos ayuda es a acomodarla. ¿Y cómo la vamos a acomodar? En una gráfica. ¿Y qué significa esta gráfica? Porque habrá gente que diga, uy, qué divertido, y habrá gente que diga, qué horror matemáticas. Pero es muy sencillo. ¿Qué están viendo aquí? Están viendo una serie de eventos, estas experiencias, estos puntitos que estaban en la carretera, pues ahora son estos puntitos que ven en la gráfica. ¿Y cómo se grafican? Pues a el tiempo. Si ustedes van a utilizar esta herramienta o sea, para hacer cualquier tipo de reflexión, les comparto, lo acabo de hacer con mis alumnas, entonces doy una materia que es muy de taller, entonces les dije, vamos a hacer, en vez de hacer un diario o este tipo de cosas, les dije, vamos a hacer un journey plot, entonces van a ir marcando los eventos
a lo largo del semestre que más les hagan aprender para bien y para mal. Y entonces lo importante aquí es delimitar un espacio en el tiempo cuando usamos esta herramienta. Entonces, si yo si la fuéramos a utilizar para hacer una reflexión sobre su identidad docente, pues sería una línea del tiempo, ahora sí que para algunos muy larga, para algunos muy corta, porque sería desde que empezaste a dar clases hasta la actualidad. Pero sí es importante definir un tiempo. Y ahora sí, en el eje de las Y, disculpen ustedes, marcamos la intensidad del evento. Entonces volvemos a lo mismo. Los eventos que nos hacen aprender pueden ser buenos o malos. Entonces vamos a marcar en el -2 esos eventos más amargos que hemos vivido, en el -1 los medio amargos, en el 0 eventos importantes, pero que no sabemos si son ni buenos ni malos, ¿no? O sea, no, son eventos nada más. En el 1 los eventos que son buenos y en el +2 los eventos que son muy buenos. Entonces, la idea es construir esta historia de los eventos o experiencias que nos han hecho aprender y que han ido forjando esta identidad o construyendo esta identidad de la que tanto hemos estado hablando. Ahora, me dirías, sobre todo quienes ya tengan varios años de experiencia, o sea, ¿quieres que piense en eventos desde que empecé a dar clases? Fue hace 30 años, no me acuerdo, ¿no? O a lo mejor me acuerdo de 5, de los más fuertes, los que más me simbraron. Entonces, para poder otra vez hacer una reflexión más sistemática de nuestra experiencia docente, vamos a recurrir a este autor que se llama Huberman, que se ha dedicado a estudiar docentes, a estudiar, él le llama el ciclo de vida profesional docente, ¿no? Entonces, pues ha logrado caracterizar ciertas etapas por las que vive un docente. Y antes de explicarles las etapas, sí voy a poner aquí un warning, así rojo, deténganse. Esto es general, no quiere decir que todos los docentes viven lo mismo, tampoco quiere decir que lo viven en los años o en el orden en el que está aquí. No tienen que vivir todas las etapas, se pueden saltar etapas, pueden vivir una y regresar a la otra. Es simplemente una forma de caracterizar eventos que pueden suceder a lo largo de la vida de un docente. Me dicen, Maca, es que jamás me he sentido platicando hace un minuto. Y de manera muy rápida les voy a explicar qué nos dice Huberman. Entonces nos dice, y aquí sí, esta sí les diría, quien no haya vivido esto, entonces no ha empezado a ser docente, ¿no? Porque pues obviamente la primera etapa es ingresar a la docencia. Y ahí nos dice que vivimos dos sentimientos o dos sensaciones. La de descubrimiento, donde, wow, qué padre, por fin ya tengo mi salón y estas cosas que a lo mejor quienes me dicen, es que yo desde siempre supe que quise ser docente. Entonces es ese momento donde ya pueden decorar su salón, donde ya van a acomodar, donde quienes son en educación básica o preescolar, siempre es de, hay las carpetitas, ¿no? Ahí sí, las maestras en particular, porque casi siempre son maestras, pero también hay maestros, ¿no? Es mucho de recortar y voy a ponerle los name tags y demás, ¿no? Entonces, esos sentimientos de descubrimiento de por fin ya soy docente y al mismo tiempo de supervivencia de, ups, no sé qué estoy haciendo, ¿no? Hoy me levantó la mano un niño y no sé qué contestarle, etcétera. Entonces, una vez que superamos, o sea, es una etapa que está caracterizada al mismo tiempo como por mucha emoción y muchos sentimientos positivos de ya por fin estoy aquí y de pues, toda la incertidumbre normal de soy nuevo y no sé bien qué estoy haciendo, y eso otra vez no solo es de la docencia, es en la vida, siempre que empezamos algo nuevo. La siguiente etapa es la estabilidad. Aquí es como que ya me cayó el 20, ya soy docente, ya no soy el novato que el niño, el papá y el director me hacen la novatada, ya sé de qué va esto, ¿no? Y ahí nos dice que una vez que sentimos esa estabilidad, nos podemos decantar hacia dos momentos o dos sentimientos. Uno que como ya me siento docente, soy capaz de experimentar, ¿no? Me voy a atrever a hacer cosas nuevas porque lo normal, por decirlo así, o lo básico ya lo dominé. Y otro donde me pueden entrar las dudas y donde puedo cuestionarme a mí mismo si realmente esto es lo que quiero, si voy bien o me regreso, si es mi vocación. Incluso esto puede estar relacionado con cuestiones del contexto, ¿no? Es que a lo mejor no es la escuela en la que debo estar, o ya me topé, o con el coordinador, o con el compañero, o con algo que no me está haciendo clic. Pasando estas etapas,
puedo volver a caer, digamos que a una etapa de estabilidad, ¿no? Estabilidad bis, pero ya con mucha más experiencia, que es esta serenidad de, ok, ya me cayeron otra vez todos los 20, pero además ya soy un docente mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más experimentado. Y si no, puedo caer a una etapa como ya, o sea, de conservadurismo en el sentido de como que ya caí en mi zona de confort y aquí estoy bien y no me muevan mucho, ¿no? Otra vez, vean las flechas, no quiere decir que esto sí, de aquí me paso para acá, no puedo pasar de una experimentación a un conservadurismo, puedo nunca vivir el conservadurismo o las dudas, o puedo vivir en las dudas y jamás experimentar. Esto no es una receta de cocina, solo piensen que es una manera en que pueden dividir su experiencia docente. Y por último, viene el desenganche, que es el normal, y otra vez no solo es en la docencia, es en todas las profesiones, yo creo. Llega ese momento en el que nos estamos dando cuenta que como que este círculo ya se está cerrando, ¿no? Ya estuvo bueno de ser docente. Y aquí nos dice Huberman que ha identificado que cuando los docentes ya llegan a este momento, o sea, ya estoy cansado, ya no entiendo a mis alumnos, ya todo me cae gordo, que cuando llegan a este momento pueden desprenderse de la profesión con dos sentimientos. Uno sereno, así, o sea, no, tranquilo y satisfecho de su trayectoria, y uno a lo mejor frustrado, que espero que nadie aquí esté ahí, porque qué triste toda una vida, ¿no? Pero pues sucede también, una vida dada a enseñar a otros y irnos frustrados, espero que no sea el caso de nadie, y sí, pues también es parte de la vida, y Huberman lo tiene muy bien documentado, ¿no? Entonces es la forma en la que ya nos desprendemos de la profesión. Ahora, ¿por qué les cuento esto si tú me dijiste que íbamos a hablar de nuestra identidad docente, ¿no? Pues porque, como les decía, pensar en mi carrera docente en estas etapas, me puede ayudar a identificar más eventos que si solo pienso en, a ver, ¿qué ha sido relevante desde que empecé hasta hoy? Y repito, si son carreras ya de 20, 30, 40, 50 años, pues es todavía más difícil recordar eventos a lo mejor de cuando empezaron. Pero sí lo hacemos de manera sistemática si nos obligamos a pensar, ok, ¿qué pasaba en mis primeros años de mi carrera? ¿Cuáles fueron esos eventos? Y entonces a lo mejor aquí me pueden decir, es que la primera generación que tuve fue rudísima, o al contrario, fue divina, o tuve un mentor maravilloso, mi compañero me ayudó muchísimo, tuve una figura de, no sé, mi mamá fue docente toda la vida, y entonces, yo qué sé, ¿no? Entonces aquí me pueden hablar de uno, dos, tres, los que sean. Y la idea sería empezar a identificar qué tanto impacto tuvieron esos eventos, basados en la escala que hablamos hace rato, ¿no? Del -2 de fue horrible y el +2 que fue una gran experiencia. Después pensar en estos eventos que vivieron cuando dijeron, ya soy maestro, ¿por qué dijeron? O sea, ¿qué pasó que les empezaron a caer estos 20? Llegó un alumno y me dijo, gracias, ¿no? O me encontré a un alumno ya de hace 2 generaciones y corrió en el recreo y me abrazó, yo qué sé. Leí un libro buenísimo y cuando lo leí dije, ya hago esto, esto y esto, ya soy docente. Entonces esos momentos después del nervio y de la emoción de no sé bien qué estoy haciendo, pero aquí estoy, cuando se sintieron ya docentes, ¿qué estaba pasando? Luego, lo que nos marcaba Huberman de la experimentación, ya voy corriendo, si tuvieron alguna etapa donde intentaron algo nuevo, ¿qué pasó cuando intentaron algo nuevo? Cuando hubo una crisis que los tambaleó, algo que no esperaban, aquí pueden ser cosas externas, ¿no? O sea, me cambiaron de director, me cambié de escuela, una pandemia, sorpresa. Después de esas crisis, cuando volvieron a sentir esa serenidad, ¿qué estaba pasando ahí? Y si alguno de ustedes ya está en esta etapa de yo siento que mi ciclo docente ya se está acabando, bueno, ¿qué está pasando ahí? Porque a lo mejor también sirve para tomar decisiones, ¿no? Para darme cuenta que a lo mejor yo estoy aferrado y estoy muy infeliz y es porque ya estoy en una etapa de desenganche. Entonces me quedan 2 caminos. Realmente ya es momento de jubilarme o reinventarme y regresar a la etapa de experimentación y hacer algo completamente nuevo. Entonces, a grandes rasgos, como les decía, lo que yo quiero plantear en este espacio que ya se me está acabando es darles herramientas para, por un lado, conocer y caracterizar su identidad y, por otro lado, reflexionar de una manera sistemática a través de este tipo de instrumentos como el Journey Plot o la historia de vida o los relatos, además,
reflexionar sobre qué ha pasado, y el chiste aquí es que logren hacer esta conexión entre los contenidos que ya identificaron de su identidad y las experiencias que han vivido. Y entonces ahí es donde van a entrar las conexiones y decir, ah, claro, cuando tuve ese grupo terrible, amplié muchísimo mis conocimientos de didáctica y de manejo de grupos. Y a partir de ahí hago esta rutina siempre porque me funciona para mantener el control de grupo. Y así es como vamos construyendo nuestra identidad, a partir de lo que nos va pasando. Y así es como vamos cambiando estas guías de nuestras prácticas. Y así también es como podemos tomar decisiones para seguir mejorando la práctica. Entonces, mi Betty, pues por mi parte, eso sería ya... Perdón. No, sí, termina. No sé si soy yo o se cortó, pero bueno, por mi parte, esa sería la invitación. Perdón, aquí la presentación se volvió loca. Esa sería la invitación y esa es la propuesta que quería yo hacerles desde este estudio que hemos hecho ya hace 2 años, 2 años y medio ya van a ser, ¿verdad, Betty? Sobre la relevancia que tiene la identidad y la reflexión para la práctica y para la docencia en general. Y bueno, la tirada a grandes rasgos es que este tipo de espacios y este tipo de experiencias y este tipo de contenidos pues nos permitan otra vez profesionalizar. Por un lado, es un regalo para el docente, ¿no? Es tómate el tiempo, tu experiencia y lo que tú has hecho y todos tus conocimientos tienen una relevancia, pero también para las instituciones, también para la sociedad en general, para la política incluso, ¿no? Es voltear a ver estos aprendizajes, voltear a ver esta experiencia y valorarlos, porque al final es lo que el docente lo hace ser docente. Entonces, muchísimas gracias, Betty, Pues por esta gracias, invitación y Maca, este súper espacio. interesante. La verdad es que sí es algo, o son herramientas que a lo mejor les han resonado el hacer este análisis, esta reflexión, pero la forma como la presentas con esta sistematización, con este modelo en donde nos ayuda como guía, ¿no? A construir esa identidad docente, creo que es algo muy valioso y que te agradecemos mucho lo hayas compartido con todos nosotros, Maca. Lástima que el tiempo ya llegó pues casi a su final. Nada más quisiera ver si no hay preguntas del público, si tienen alguna duda, comentario sobre lo que hemos escuchado durante esta hora. Carla o Ana, no sé si ustedes hayan recibido alguna pregunta por ahí. Me llegó una nada más en cuanto a si consideras que este ejercicio se debe de, o sea, existe o hay alguna manera como más detallada de llevarlo a cabo, ¿no? Y entiendo que tú de alguna forma se dan estos talleres, ¿no? De alguna manera, pues es una actividad continua y a lo mejor nos puedes compartir un poco más detalles sobre tu presentación y sobre lo que nos has compartido ahorita. Pues sí, justamente esto surge, ¿no? Por esta idea de que luego la reflexión está vista como una pérdida de tiempo, ¿no? De, ay, sí, me siento, reflexiono, un poco la imagen que les ponía al principio, no, me siento aquí, pienso, pero luego, ¿qué hago con eso? Entonces, vaya, no es que sea la única, pero a partir de, o sea, esto es a partir de la investigación que he hecho, ha sido como tratar de sistematizar. Entonces, quien esté interesado, sí podemos dar un taller donde estas mismas herramientas y unas cuantas más las podemos ampliar Sí. para generar este espacio sobre la reflexión de la identidad y de la práctica, ¿no? Entonces, tenemos una serie de actividades por ahí estructuradas, hacen su journey plot, hacen además un relato, ¿no? Donde estas experiencias que pusieron en la práctica, digo, perdón, en la gráfica, después las pueden, las escriben, ¿no? Las narran. Y es muy interesante hacer el ejercicio de después, o sea, de narrar tu propia experiencia y leerte a ti mismo y darte cuenta de a lo mejor eventos que tú tenías como que abandonados por ahí, tienen una gran relevancia y te hicieron aprender muchísimo. Entonces, justamente la idea es, pues darles herramientas a los docentes y a las instituciones para acompañar a sus docentes a reflexionar sobre estos temas, que como te digo son clave para generar cambios porque están conectados directamente con lo que el docente cree. Entonces ya no es alguien que viene de fuera a decirme tienes que hacer esto, esto y esto, sino es al contrario, es como decíamos al principio, mirar hacia adentro y hacer los cambios desde ahí. No, y me quedo con
pues mensaje también, ¿no? De qué importante es este tipo de análisis para también reconocer, ¿no? Mucho del valor de lo que se hace como maestro y lo que uno pasa como docente en cuanto a preparación, en cuanto a experiencias en el aula, en el mismo sistema educativo. Digo, cada uno hemos vivido experiencias buenas y malas que nos han formado y que tienen un valor y deben de ser reconocidas. Entonces creo que la verdad esta experiencia ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias. Y pues cualquier duda o lo que sea, nuestras compañeras Ana y Carla van a compartirles la grabación de este webinar y el contacto por si tienen algún interés en aprender más sobre esto. Y pues les agradecemos mucho y lo último que les pido es, como siempre cerramos nuestros webinars, ¿qué se llevan de esto en una palabra? Los invito a que compartan una palabra en el chat de qué se llevan de esta conversación y pues nos vemos a la próxima, a ver quién se anima a poner alguna palabra de lo que hay aquí valioso, ¿no? Motivación, eso sí, definitivamente me da gusto. También gracias por sus comentarios. Me da gusto que los haya hecho. Aquí se me puso a reflexionar. De eso se trataba. Entonces lo logramos, Betty. Súper bien, serenidad, súper, sí. Inspiración por ahí, Daniela comparte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y reflexión, Luz, gracias. Gracias, Luz. Pues muy bien, no queremos retenerlos más porque sabemos que el tiempo es oro y pues nos hemos extendido un poquito más. Docente cambia generaciones, definitivamente esa responsabilidad es mucho más allá de lo que uno cree, ¿no? Y bueno, no, ustedes lo saben muy bien. Pues les Sí, pero agradecemos también mucho. la idea es apapacharnos un poquito, porque sí tenemos una Exacto. gran responsabilidad. Entonces hay que darnos estos espacios. Exactamente. Y pues bueno, desde Inoma nos anima mucho escuchar esto, el seguir nosotros, pues acompañando esta labor docente a través de herramientas educativas, pensando en nuestro caso, que es nuestro público son los niños en educación básica, pero que al final a lo mejor salen inspirados para ser maestros en el futuro. Pues muchas gracias de parte de la Fundación Inoma. Maca, de verdad, felicidades y muchas gracias por compartir este trabajo. Gracias a ti. Carla y Ana, se les agradecemos mucho y a todos ustedes por habernos acompañado. Y pues bueno, hasta la próxima. Mil gracias. Gracias. Adiós.